En este preciso instante, mientras escuchas mis palabras, algo extraordinario está a tu alcance. Eckhart Tolle dedicó décadas a revelar una verdad que la mayoría de las personas busca incansablemente durante toda su vida, sin encontrarla jamás. Y lo más paradójico de todo, esta verdad nunca ha estado oculta. Siempre ha estado aquí, en el silencio profundo que existe entre tus pensamientos, esperando pacientemente a que dejes de buscar afuera. La mayoría de la gente vive inmersa en un ruido constante, ruido externo, ruido mental, ruido emocional. Y Tolle descubrió algo fundamental. Este ruido no es accidental, es la forma en que el ego, esa parte de nosotros que se identifica con la mente, se mantiene vivo, porque en el silencio, el ego simplemente no puede existir. Y eso aterra profundamente a la mente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tu mente nunca se detiene, incluso cuando intentas meditar, dormir o simplemente descansar? Hay una voz incesante narrando absolutamente todo, comentando, juzgando, planeando, rumiando el pasado. Esa voz te promete, te susurra al oído que cuando resuelvas aquel problema, cuando conquistes aquel objetivo, cuando encuentres a esa persona especial, finalmente habrá paz. Pero Tolle reveló algo muy perturbador. Esa voz está mintiendo. Y en el fondo, ella lo sabe. El silencio que Eckhart Tolle nos invita a explorar no es la simple ausencia de sonido, es la ausencia de resistencia. Es el espacio de conciencia pura, donde finalmente puedes respirar profundamente, sin el peso abrumador del pasado y sin la ansiedad paralizante del futuro. Y existen lecciones específicas que él compartió, que transforman tu vida de una forma tan sutil que la mente ni siquiera se da cuenta de que está siendo desarmada. La primera gran lección es entender que no necesitas silenciar tu mente a la fuerza. Eso es prácticamente imposible y solo crea aún más resistencia. Lo que Tolle nos enseña es algo mucho más profundo. Él dice, observa el silencio que ya existe entre tus pensamientos. Hay un espacio, siempre lo hay. Un pensamiento surge, dura apenas unos segundos y luego desaparece. Y justo antes de que el próximo pensamiento aparezca, existe una pequeña brecha, un portal. La mayoría de las personas jamás nota este espacio, porque está completamente identificada con el flujo constante de pensamientos. Es como estar viendo una película tan intensa que te olvidas por completo de que estás sentado en una butaca. Te conviertes en la película misma. Tolle descubrió que el despertar, la verdadera iluminación, ocurre cuando te das cuenta de que no eres la película. Tú eres la pantalla, donde la película se proyecta. Tú eres el espacio inmenso, donde los pensamientos surgen y luego desaparecen. Y aquí viene algo que puede parecer contraintuitivo al principio. El silencio no es algo que tienes que alcanzar con esfuerzo. Es algo que ya eres. Tu naturaleza esencial es silencio consciente. Los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas son como olas en la superficie del océano. Has pasado toda tu vida creyendo que eras las olas. Tolle está simplemente recordándote que tú eres el océano entero. Pero calma, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando comienzas a percibir ese espacio de silencio, algo importante sucede. El ego, esa vocecita en tu cabeza, detecta una amenaza existencial y va a hacer todo lo posible para arrastrarte de vuelta al ruido. Va a crear urgencias falsas, dramas emocionales,
preocupaciones aparentemente importantes, todo para sacarte de ese espacio de presencia silenciosa. Porque el ego sabe muy bien que en el silencio deja de ser el amo. Eckhart Tolle experimentó esto de una forma radical. A los 29 años, sumido en una profunda depresión, llegó al límite absoluto del sufrimiento psicológico y entonces algo extraordinario sucedió. Escuchó sus propios pensamientos, diciéndole con desesperación: «Ya no aguanto más vivir conmigo mismo». Y de repente, como un relámpago en la oscuridad, una pregunta surgió en el silencio. ¿Quién es ese yo que no aguanta más? ¿Y quién es ese mí que resulta tan insoportable? En ese mismo instante, el ego quedó expuesto y Eckhart Tolle despertó al observador silencioso que siempre había estado ahí. Esa experiencia no fue un simple evento aislado, fue la revelación de una verdad permanente. Tú no eres tus pensamientos, tú eres la conciencia que percibe los pensamientos, y esa conciencia es silencio vivo, es presencia pura. Es lo que Tolle llama el ser. Ahora, quizás estés pensando: todo esto suena muy abstracto. ¿Cómo se supone que esto va a mejorar mi vida en el día a día? Y es precisamente aquí donde las lecciones prácticas de Tolle se vuelven realmente transformadoras. Él nos enseña que el silencio interior no te aleja de la vida. Al contrario, te coloca completamente dentro de ella. Quizás por primera vez, piensa por un momento en cuántas veces estás físicamente presente en un lugar, pero mentalmente estás en otro completamente distinto, conversando con alguien, pero pensando ansiosamente en lo que vas a decir a continuación, comiendo, pero perdido en un mar de preocupaciones, caminando, pero reviviendo una y otra vez algo doloroso que sucedió ayer. Eckhart Tolle llama a esto vivir en el tiempo psicológico. No estás donde tu cuerpo está. Estás atrapado en narrativas mentales sobre el pasado y sobre el futuro. Y esto no es simplemente una reflexión poética. Es sufrimiento real. La ansiedad que sientes es la mente proyectando escenarios futuros catastróficos. La tristeza que cargas en tu corazón es la mente rumiando una y otra vez los errores del pasado. Y el silencio, ese silencio que Tolle nos invita a encontrar, disuelve ambos, porque en el silencio consciente solo existe el ahora, y en el ahora no hay ansiedad ni arrepentimiento, solo existe lo que es. Una de las lecciones más poderosas que Tolle comparte es sobre la aceptación radical del momento presente. Pero atención, él no está hablando de resignación o de pasividad. Está revelando algo mucho más profundo. Él dice: acepta completamente lo que es, y entonces actúa a partir de ese espacio de aceptación. Porque toda acción que surge de la resistencia al presente arrastra consigo tensión, esfuerzo y sufrimiento innecesario, pero la acción que surge de la aceptación silenciosa es fluida, eficaz y sin peso psicológico. Esto lo cambia todo. Imagina enfrentar un problema, no a partir de la mente que está dramatizando y resistiendo, sino a partir del silencio consciente que acepta lo que es y luego actúa con claridad y serenidad. Tolle experimentó esto en carne propia. Incluso después de su despertar, enfrentó desafíos prácticos. Pero su relación con esos desafíos era radicalmente diferente. No había sufrimiento psicológico añadido a la situación. Había simplemente la situación y la respuesta consciente.
Y aquí hay una revelación que pocos comprenden verdaderamente sobre el silencio interior. No necesitas horas interminables de meditación, ni retiros espirituales en lugares lejanos, ni aislamiento absoluto. Tolle nos enseña que puedes acceder al silencio ahora mismo, literalmente. Ahora, en cualquier situación, él llama a esto portales hacia el presente. Un portal puede ser algo tan simple como sentir tu propia respiración, no controlarla, simplemente sentirla, el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Cuando te enfocas completamente en la sensación de la respiración, los pensamientos compulsivos pierden su fuerza. Entras en el cuerpo y el cuerpo solo existe en el presente. Otro portal es escuchar los sonidos que te rodean, sin nombrarlos, sin juzgarlos, simplemente escuchar el canto de un pájaro, el sonido del viento, incluso el ruido del tráfico. Cuando escuchas totalmente, sin interpretación mental, estás en el silencio consciente. Tolle también habla de sentir el cuerpo energético interno. Esto puede sonar un poco extraño al principio, pero es bastante simple. Cierra los ojos por un momento y siente tus manos desde adentro. No pienses en ellas. Siente la energía sutil. El hormigueo, la vitalidad, esa sensación es el cuerpo siendo percibido por la conciencia. Y la conciencia es silencio. Cuanto más cultivas esta percepción interna, más el silencio se convierte en tu base. Pero espera, porque el ego tiene un truco bajo la manga que necesitas conocer. En el corazón de cada uno de nosotros, incluso mientras escuchas estas palabras, reside una oportunidad inmensa. Eckhart Tolle dedicó su vida a revelar una verdad que muchos buscan sin éxito. Lo curioso es que esta verdad nunca se ha ocultado. Siempre ha estado aquí, en el silencio que reside entre tus pensamientos, esperando que dejes de buscar afuera. Cuando empiezas a experimentar paz en el silencio, el ego va a intentar transformar eso en otra conquista más. Va a decir, mira, estoy alcanzando la iluminación, estoy evolucionando espiritualmente. Y de repente, ¡zas! Saliste del silencio y volviste a la narrativa mental del yo. Eckhart Tolle advierte sobre esto repetidamente. El silencio no le pertenece a nadie. No es una conquista del ego, es la disolución del ego. Es como agua que se escurre entre los dedos. Y aquí llegamos a un punto crucial que Eckhart Tolle revela sobre cómo el silencio mejora tu vida de forma concreta. Cuando ya no estás completamente identificado con tus pensamientos, te vuelves libre para elegir cuáles pensamientos nutrir y cuáles dejar pasar como nubes en el cielo. Te das cuenta de que la mayoría de los pensamientos son patrones repetitivos, como un disco rayado, que ya no sirven para nada. Y en el espacio del silencio, esos patrones pierden poder, se desvanecen como fantasmas al amanecer. Esto tiene un impacto directo en tus relaciones. ¿Cuántas veces has reaccionado a alguien, no por la persona que realmente es, sino por lo que tu mente interpretó y dramatizó como una telenovela? Eckhart Tolle enseña que en el silencio consciente respondes a la realidad, no a tu interpretación mental de la realidad. Y eso transforma completamente la forma en que te relacionas con los demás. Hay presencia real, escucha real, conexión real, como un abrazo sincero. Tiene impacto en el trabajo. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, no por el trabajo en sí, sino por la narrativa mental sobre el trabajo, por la resistencia, por la preocupación, por la comparación con los demás? Eckhart Tolle muestra que cuando traes silencio interior a tus tareas,
Trabajas con foco, eficiencia y sin desgaste psicológico innecesario. La tarea se hace, pero no cargas con el peso mental. Es como limpiar la casa sin hacer drama. Tiene impacto en la salud. El estrés crónico que enferma al cuerpo no viene de las circunstancias. Viene de la resistencia mental a las circunstancias. Eckhart Tolle explica que el cuerpo de dolor, esa entidad emocional que acumula sufrimiento a lo largo de la vida, solo puede alimentarse cuando estás identificado con la mente. En el silencio consciente, el cuerpo de dolor no encuentra dónde aferrarse y gradualmente se disuelve como una aspirina en agua. Ahora, guarda este insight porque va a tener sentido en un instante. Eckhart Tolle habla sobre algo llamado espacio interior. Es como si, dentro de ti, hubiera una dimensión de vastedad silenciosa, un cenote de paz. Y cuanto más habitas ese espacio, más te das cuenta de que los eventos externos, por más intensos que sean, no pueden tocar la paz que existe en esa profundidad. Eso no significa que te vuelves indiferente, significa que respondes a la vida, sin ser arrastrado al drama del ego. Como surfear una ola sin caerte, y aquí está el giro que lo cambia todo. El silencio que Eckhart Tolle enseña no es sobre escapar de la vida, es sobre finalmente vivir, porque cuando no estás perdido en pensamientos sobre el pasado y el futuro, cuando no estás atrapado en narrativas de quién deberías ser o lo que deberías haber hecho, estás completamente aquí. Y estar aquí, totalmente presente en el silencio consciente, es la experiencia más viva posible. Es como saborear un buen taco al pastor. Eckhart Tolle cuenta que, después de su despertar, pasó meses sentado en bancos de parque, simplemente siendo. La gente pensaba que estaba chiflado, pero él estaba experimentando una paz y una plenitud que la mayoría de las personas busca la vida entera a través de conquistas externas. Descubrió que el silencio no es vacío, es plenitud absoluta, es el ser en sí. Es como encontrar un tesoro escondido en tu propio patio y puedes pensar, pero tengo responsabilidades, cuentas que pagar, problemas que resolver. ¿Cómo se aplica esto a mí? Eckhart Tolle responde con claridad. El silencio consciente no te vuelve pasivo, te vuelve inmensamente más eficaz, porque actúas sin la confusión de la mente, sin la neblina de las emociones reactivas. Ves lo que necesita ser hecho y lo haces, simple, directo, sin sufrimiento adicional. Es como cortar un aguacate maduro. Una de las lecciones más libertadoras de Eckhart Tolle es sobre la rendición, pero no la rendición como desistencia, la rendición al momento presente. Él explica que hay 3 formas de lidiar con cualquier situación: cambiarla, salir de ella o aceptarla totalmente. Si no puedes cambiar o salir, y aún así sigues resistiendo internamente, estás creando sufrimiento innecesario. La rendición es decir sí a lo que es, y de ese sí surge claridad y poder verdadero, como ver el sol después de la lluvia. Eso es radical. Significa que puedes estar en una situación difícil y aún así habitar el silencio interior. La situación es lo que es, pero tu paz no depende de la situación. Tu paz viene del espacio de conciencia que tú eres. Y Eckhart Tolle vivió esto, incluso cuando enfrentó críticas, malentendidos, desafíos externos. Permaneció en el silencio, no por esfuerzo, sino porque reconoció que aquel espacio de paz es quien él realmente es. Es como tener un escudo invisible que te protege de las malas vibras. Ahora estás listo para entender el portal más profundo que Eckhart Tolle reveló. Él lo llama muerte consciente, no la muerte física, sino la muerte del ego mientras aún estás vivo.
Es la rendición completa del yo pensante, del personaje que creíste ser, y en esa muerte simbólica hay un renacimiento. Despiertas al ser, a la presencia silenciosa y atemporal que siempre estuvo aquí. Es como una mariposa saliendo de su capullo. Esa muerte del ego no es sombría, es liberadora. Es como despertar de una pesadilla y percibir que estás seguro, que siempre estuviste seguro. El sufrimiento era la ilusión de estar separado, de ser un ego aislado luchando contra el mundo. En el silencio te das cuenta de que no hay separación. Hay solo la conciencia una manifestándose a través de formas infinitas, como las olas del mar, todas parte del mismo océano. Y aquí hay algo que Eckhart Tolle quiere que entiendas profundamente. No necesitas creer en esto, puedes experimentarlo, ahora mismo. Para por un instante y observa. ¿Quién está observando estas palabras? ¿Quién está consciente de estar escuchando o leyendo? Ese observador no es un pensamiento, es el silencio consciente. Es tú. Más allá del yo, es como ver tu reflejo en un espejo. Cuando reconoces esto, incluso por un breve momento, algo se abre. Una puerta que siempre estuvo disponible. Y cuanto más atraviesas esa puerta, más natural se vuelve a habitar el silencio. Hasta que un día te das cuenta de que el silencio no es algo que haces, es lo que tú eres. Cuando dejas de hacer, es como respirar. Simplemente sucede. Eckhart Tolle enseña que las lecciones más profundas no son aprendidas por la mente, son reconocidas por el ser, y el silencio es el espacio donde ese reconocimiento sucede. Por eso, él no ofrece métodos complicados o prácticas elaboradas. Él apunta a lo obvio que fue ignorado. Estás vivo, estás consciente, y esa conciencia es silencio, paz y presencia. Es como el canto de los pájaros al amanecer. Siempre presente, este conocimiento no es nuevo. Místicos de todas las tradiciones apuntaron a esto. Pero Eckhart Tolle tiene una claridad y una simplicidad que corta a través de la confusión espiritual. Él no quiere que te conviertas en un seguidor. Él quiere que despiertes a lo que tú ya eres, y lo que tú ya eres no necesita nada más. Es completo, es entero, es silencio que se conoce a sí mismo. Es como un círculo perfecto. Ahora, acabas de recibir lecciones que Eckhart Tolle llevó décadas para articular. Sentiste el espacio de conciencia que existe más allá de la mente. Reconociste, incluso brevemente, al observador silencioso. Este no es conocimiento abstracto. Es la verdad más práctica y libertadora que existe. Y pocos canales tienen la profundidad necesaria para transmitir a Eckhart Tolle sin distorsionar su esencia. Cada video de estos exige una inmersión en el silencio, al que la mente compulsiva se resiste. El Super Thanks que ves ahí abajo no es solo apoyo financiero, es tú reconociendo el valor del silencio que acabas de tocar. Es tú diciendo sí a la presencia, sí al despertar. Cuando le das clic a ese corazón, activas la gratitud consciente, y la gratitud es uno de los portales más directos a la hora. Ándale, tú no eres solo espectador, eres presencia reconociendo presencia. Haz parte de quienes eligen habitar el silencio. En un mundo dominado por el ruido mental, únete a la banda del silencio. Pero ahora, aguas, viene la parte más transformadora. ¿Cómo integras el silencio en la vida cotidiana de forma práctica? Eckhart Tolle desarrolló una sabiduría sobre esto que va mucho más allá de las teorías espirituales. Él lo vivió y lo que descubrió va a cambiar tu mañana, tu tarde, tu noche y la forma en que te duermes.
Cuando te despiertas, existe una ventana preciosa. Los primeros momentos de la mañana son cuando la mente aún no ha activado completamente sus patrones habituales. Tolle enseña que puedes usar esos primeros segundos para anclar el día en el silencio. Antes de agarrar el celular, antes de empezar a planear, nomás siente que existes, siente el cuerpo recostado, escucha los sonidos, percibe la respiración. No te toma ni 2 minutos, pero esos 2 minutos definen la calidad del día entero. Porque ¿qué pasa la mayoría de las veces? Te despiertas e inmediatamente la mente arranca. Preocupaciones, listas de tareas, memorias, proyecciones, y ya perdiste el contacto con el silencio. Ya estás en el tiempo psicológico. ¡Ay, nanita! Pero cuando empiezas el día consciente, anclado en el presente, cargas esa presencia a lo largo de las horas. Tolle habla sobre pausas de presencia durante el día. Son momentos donde deliberadamente interrumpes la continuidad mental y regresas a la hora. Puede ser mientras esperas que pase el café, ándale, mientras estás en el tráfico, mientras subes una escalera. En vez de llenar cada segundo con pensamientos, creas espacios de silencio consciente, y en esos espacios algo se renueva, la energía vuelve. Sí, señor. La claridad aumenta y el peso psicológico disminuye. Una práctica simple que Tolle sugiere es esta. Siempre que te laves las manos, úsalo como portal. Siente el agua, la temperatura, el movimiento, esté totalmente ahí. No es sobre la acción de lavar las manos, es sobre usar esa acción como ancla para el presente. Y cuanto más lo haces, más automático se vuelve. Creas una red de momentos de presencia a lo largo del día. Hay algo profundo en esto. No estás intentando ser espiritual. Estás simplemente vivo, totalmente vivo. Y la vida solo acontece en el ahora. Así es. Todo lo demás es imaginación mental, pasado es memoria, futuro es proyección. La única realidad es este instante, y cuando vives en este instante, descubres que es inagotable. Ándale, contiene todo lo que necesitas. Tolle cuenta sobre una vez que estaba sentado en un parque y observó una paloma. Él percibió que la paloma estaba completamente presente. No pensando en el pasado, no planeando el futuro, no más siendo. Y en eso había una sabiduría natural. Los animales viven en el ahora. Los niños pequeños viven en el ahora. Fue la mente humana la que creó el tiempo psicológico y el sufrimiento que viene con él. Pero tú no necesitas volver a ser un niño o un animal. Puedes ser plenamente humano y aún así habitar el presente. De hecho, Tolle dice que la conciencia humana tiene una capacidad única. Puede tomar conciencia de sí misma, y cuando eso acontece, el presente se vuelve aún más vivo. Tú no apenas existes. Tú sabes que existes, y ese saber es el florecimiento de la conciencia. Ahora, vamos a hablar sobre la tarde. Generalmente es cuando el cansancio mental empieza. Sí, señor, cuando la resistencia aumenta, cuando los dramas del ego se ponen más intensos. Tolle enseña que ese es el momento perfecto para practicar la aceptación radical. Lo que sea que esté aconteciendo, acéptalo totalmente, no como resignación, sino como reconocimiento de lo que es. Si estás cansado, acepta el cansancio, siéntelo en el cuerpo, sin resistir. Si estás frustrado, acepta la frustración, obsérvala, sin identificarte. Y en el momento en que aceptas completamente lo que es, algo extraordinario acontece. La resistencia desaparece, y con ella
el sufrimiento adicional. El cansancio puede continuar, pero no hay más lucha interna. La frustración puede estar presente, pero no hay más drama. Eso es libertad. No es la libertad de cambiar las circunstancias externas, aunque a veces eso acontezca. Es la libertad de no ser prisionero de tus reacciones internas. Y Tolle vivió eso en situaciones extremas. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía planes, pero él tenía paz, porque él aceptó completamente lo que era. Y de esa aceptación surgieron oportunidades que la mente resistente nunca vería. Una lección crucial que Tolle enseña es sobre la relación entre silencio y acción. Muchas personas piensan que ser espiritual significa ser pasivo, pero Tolle muestra lo opuesto. La acción que surge del silencio consciente es mucho más poderosa que la acción que surge de la mente agitada, porque ella es focada, clara y sin desperdicio de energía. Piensa en momentos en que has actuado a partir de la ansiedad. La acción era frenética, confusa, muchas veces contraproducente. Ahora piensa en momentos raros en que estabas calmo y actuaste con claridad. La acción era simple, directa, eficaz. Tolle te está enseñando a vivir siempre a partir de ese segundo estado, y el camino es el silencio interior. Cuando llega la noche, hay otro portal. El momento antes de dormir es cuando tú puedes liberar el día entero. Tolle sugiere una práctica de rendición consciente al sueño. En vez de caer en el sueño, mientras la mente aún está procesando el día, tú traes presencia. Te acuestas, sientes el cuerpo, observas la respiración y conscientemente sueltas. Eso no es técnica de relajación, es rendición a la vida, y en esa rendición el sueño viene naturalmente, profundo y restaurador. Muchas personas tienen insomnio porque la mente no se apaga. Así es, ella continúa, remoyendo, planeando, resistiendo. Pero si tú traes silencio consciente para la noche, la mente pierde el combustible. Ella para, no por esfuerzo, sino por falta de identificación, y el cuerpo descansa de verdad. Tolle habla sobre sueños también. Él dice que cuando cultivas presencia durante el día, hasta tus sueños cambian. Ellos se tornan más claros, menos caóticos, y a veces te despiertas con insights que la mente consciente no habría alcanzado, porque en el sueño, cuando el ego está quieto, la inteligencia más profunda puede emerger. Ahora, hay una cuestión que muchas personas tienen. ¿Y si yo tengo problemas reales? Deudas, enfermedades, conflictos. ¿El silencio resuelve eso? Tolle responde con honestidad. El silencio no hace que los problemas externos desaparezcan mágicamente, pero transforma radicalmente tu relación con ellos. Y en esa transformación, soluciones que antes eran invisibles se tornan obvias, porque cuando tú estás en el drama mental, cuando tú estás resistiendo y reaccionando, tú no consigues ver claramente. Tu visión está nublada por la emoción y por el pensamiento compulsivo. Pero en el silencio consciente, ves la situación como realmente es, y desde ese lugar de claridad, actúas de manera adecuada. A veces la acción es cambiar algo, a veces es irte, a veces es aceptar y seguir adelante. Eckhart Tolle tuvo deudas, pasó por periodos sin techo, enfrentó críticas severas cuando comenzó a enseñar, pero él no creó sufrimiento psicológico adicional. Él lidió con cada situación desde el silencio, y eso hizo toda la diferencia. No en la solución inmediata, sino en la calidad de vida mientras la solución surgía. Existe también la dimensión del silencio en las relaciones.
Eckhart Tolle enseña que cuando dos personas se encuentran en el silencio consciente, hay una conexión que va más allá de las palabras. No se trata de lo que se dice, se trata de la presencia compartida. Y las relaciones basadas en presencia tienen una profundidad que las relaciones basadas en el ego jamás tendrán. Porque las relaciones de ego son transacciones. Cada uno quiere algo del otro, validación, seguridad, placer, y cuando el otro no cumple, hay conflicto. Pero las relaciones de presencia son encuentros, dos conciencias reconociéndose. Y en ese reconocimiento hay amor real, no el amor como emoción que viene y va, sino el amor como estado del ser, como expresión natural de la presencia. Eso cambia completamente la forma en que conversas. Cuando estás presente, escuchas de verdad. No estás simplemente esperando tu turno para hablar, estás atento al otro, al silencio entre las palabras, a lo que está siendo comunicado más allá del contenido verbal. Y en esa escucha profunda, el otro se siente visto y algo sana. Eckhart Tolle también habla sobre el silencio en la creatividad. Las mayores obras de arte, los insights científicos, las soluciones innovadoras, no vienen de la mente que está analizando compulsivamente. Emergen del silencio, del espacio vacío donde la inteligencia universal puede fluir. Por eso tantos artistas y científicos hablan sobre momentos de insight, donde la respuesta simplemente apareció. Ellos no la crearon. Ella emergió cuando la mente quedó quieta, y tú tienes acceso a eso. No necesitas ser un genio, necesitas apenas crear espacio interno. Cuando enfrentas un problema y no sabes la solución, en vez de forzar la mente, relájate en el silencio. Confía que la inteligencia que creó todo el universo puede ciertamente mostrarte el próximo paso, y muchas veces ella muestra, no siempre de la forma que esperas, pero siempre de forma adecuada. Hay una dimensión del silencio que Eckhart Tolle llama espacio interior. Él lo describe como una vastedad interna, una dimensión sin forma que existe dentro de ti. Y cuanto más habitas ese espacio, más percibes que él no es afectado por las circunstancias externas. Es como el cielo que permanece inalterado independiente del clima. Las nubes vienen y van, tormentas surgen y pasan, pero el cielo permanece. Ese espacio interior es quien tú realmente eres. Y cuando reconoces eso, te vuelves imperturbable, no en el sentido de ser insensible o desconectado, sino en el sentido de tener una base sólida que no es avalada por los altos y bajos de la vida. Puedes sentir emociones, enfrentar desafíos, vivir intensamente y aún así permanecer anclado en el silencio. Eckhart Tolle cuenta que en los primeros años después de su despertar, él era cuestionado sobre cómo lidiar con situaciones específicas, y su respuesta era siempre la misma: habita el presente, acepta lo que es, responde conscientemente. No es una fórmula, es un modo de ser, y cuanto más practicas, más natural se vuelve. Existe también la dimensión colectiva del silencio. Eckhart Tolle habla sobre esto en Un Nuevo Mundo. Él dice que la humanidad está en un punto de inflexión, o despertamos colectivamente para la presencia, o el sufrimiento creado por el ego colectivo se intensifica hasta tornarse insustentable. Y cada persona que elige habitar el silencio contribuye para el despertar colectivo, no por hacer nada espectacular, simplemente por ser presencia en un mundo de inconsciencia. Eso significa que tus elecciones importan. Cada momento en que eliges presencia en vez de reactividad, afectas el campo de conciencia colectiva.
Eckhart Tolle explica que la conciencia es contagiosa. Cuando estás verdaderamente presente, eso afecta a las personas a tu alrededor. Ellas pueden no entender intelectualmente, pero lo sienten, y algo en ellas responde. Por eso él enseñó, no por ego, no por querer seguidores, sino porque la presencia que despertó en él buscaba expresarse, y al expresarse a través de las enseñanzas, ella tocó millones de personas. Y esas personas tocaron otras, y el silencio se esparce, no como una idea, sino como una experiencia viva. Ahora llegamos al corazón de lo que Eckhart Tolle quiere que entiendas. El silencio no es una meta, no es algo para alcanzar en el futuro, es tu naturaleza ahora. No necesitas tornarte iluminado, necesitas reconocer la luz que ya está acesa. Y ese reconocimiento acontece en el instante en que paras de buscar y simplemente estás. Hay una historia que Eckhart Tolle a veces cuenta. Un hombre pasó la vida buscando un tesoro. Él viajó el mundo, estudió textos antiguos, siguió maestros, y cuando estaba viejo y cansado, volvió para casa y descubrió que el tesoro estaba enterrado en el quintal todo el tiempo. Tú eres ese hombre, y el tesoro es el silencio consciente que siempre estuvo aquí. El sufrimiento que cargas no es necesario. La ansiedad que te consume no es real. La identidad que defiendes no es quien tú eres. Todo eso es construcción del ego. Y en el silencio, esas construcciones son vistas por lo que son. Patrones mentales sin substancia. Y cuando ves eso claramente, ellos se disuelven. Eckhart Tolle dice que el despertar puede acontecer gradualmente o de repente. Para él fue repentino, dramático. Para otros es un desdoblamiento suave a lo largo de años. No importa. Lo que importa es que estás en el camino. Y cada momento de presencia es un paso, no un paso para llegar en algún lugar, un paso que es completo en sí mismo. La vida que Eckhart Tolle enseña no es sobre perfección, no es sobre nunca tener pensamientos o emociones, es sobre no identificarse totalmente con ellos, es sobre saber que tú eres el espacio consciente donde todo acontece, y desde ese espacio vives con ligereza, con alegría, con paz que no depende de circunstancias. Eso es posible. No apenas para Eckhart Tolle, no apenas para místicos y santos, para ti, ahora, no porque eres especial, porque la conciencia es tu naturaleza, y la única cosa entre tú y el reconocimiento de eso es la creencia de que necesitas hacer algo para merecerla. No necesitas, tú solo necesitas parar de huir, y el silencio está esperando, no está escondido, está aquí, entre tus pensamientos, bajo tus emociones, además de tus historias. Es el espacio donde siempre estuviste, la presencia que siempre fuiste, y toda la jornada espiritual es apenas el retorno a eso, el retorno para casa. Eckhart Tolle te invita a experimentar, no mañana, no cuando las circunstancias estén perfectas. Ahora, siente tu respiración, escucha el silencio alrededor, percibe el espacio de conciencia que está percibiendo esas palabras. Ese eres tú, no el personaje con nombre e historia, sino la presencia atemporal que testifica todo. Y cuando reconoces eso, aunque sea por un instante, has tocado lo eterno, y ese toque lo cambia todo, no dramáticamente, sino profundamente, porque ahora lo sabes. Sabes que hay algo más allá del ego, algo que no puede ser herido, que no puede morir, que no necesita de nada para estar completo. Esa es la lección final de Eckhart Tolle. Tú eres el silencio, no necesitas alcanzarlo, no necesitas convertirte, solo ser,
Y en ese ser simple, puro y consciente, está toda la paz, toda la alegría, toda la plenitud que siempre has buscado. Él ahora siempre ha estado esperando por ti. Bienvenido al único momento que existe. Ahora, sobre compartir esta experiencia, comenta el momento exacto de este video en que sentiste el silencio interior por primera vez. Describe la sensación, porque cuando lo pones en palabras, anclas la experiencia. Y cuando otros lo leen, algo en ellos también despierta. Este espacio de comentarios puede convertirse en un campo de presencia compartida, un lugar donde el silencio se reconoce a través de diferentes formas. ¿Sentiste el espacio entre pensamientos? ¿Percibiste al observador? Cuéntalo aquí, compártelo con todos nosotros.